Bienvenidos a la clase de comercialización hotelera del día lunes 16 de mayo de 2022. Clase transmitida en diferido y que corresponde al día lunes, aunque se está transmitiendo el día anterior. La asignatura comercialización hotelera es una asignatura del segundo año de la carrera técnico superior en administración hotelera que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos hoy a presentar algunos temas que ya han sido dados en las clases presenciales. Repasaremos algunos conceptos y hacia el cierre vamos a plantear algunos conceptos que todavía no fueron dados en las clases. Por otra parte, esta sería la primera parte de la unidad 2. Terminaríamos con la presentación del libro de Aguado Terrón en la segunda parte, y luego tendríamos una tercera parte en donde vamos a hablar específicamente de algunas características de cada uno de los medios masivos de comunicación y sus soportes y conceptos ligados a los agentes de, de promoción y publicidad y algunos conceptos como costo por millado. Pero volviendo a la primera parte, cultura de masas y comunicación de masas, vamos a trabajar justamente sobre el análisis de la sociedad de masas, la aparición de este concepto, de este sujeto social que va aparejado, por otra parte, acompañado con el concepto de cultura de masas y los medios masivos de comunicación. Como mencioné antes, lo que se presenta son extractos del libro de Aguado Terrón, Introducción a las teorías de la comunicación y de la información. En esta presentación, lo que corresponde a las páginas 217 a 236. Lo primero que vale la pena destacar es la centralidad en relación al rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tanto en su vertiente tecnológica como su dimensión cultural, forman parte de la esencia que caracteriza a las sociedades desarrolladas contemporáneas, hasta tal punto que hoy resulta imposible comprender la dinámica política, cultural y tecnológica de nuestras sociedades sin atender al papel que ellos juegan los modernos medios y tecnologías de la comunicación. La comunicación de masas, por otra parte, o comunicación colectiva, aparece como el fenómeno comunicativo socioculturalmente relevante más reciente en la historia de la cultura occidental. Por ello, y por su creciente incidencia en las formas de vida social, así como en la economía y la política de las sociedades desarrolladas, su estudio se ha convertido en una cuestión sociológica de primer orden. Vale la pena aclarar, a diferencia de lo que menciona el libro, es que el concepto de comunicación de masas y el concepto de comunicación colectiva no debieran ser atendidos como sinónimos, sino más bien como antónimos, en tanto que hay una oposición de conceptos. La comunicación de masas mayormente va a tener análisis críticos desde un punto de vista negativo, en tanto que la comunicación colectiva tiene un punto de vista de construcción social colectiva sinérgica de la comunicación que es positiva, por lo cual vale la pena entender que no son, si bien como están expresados en esto parece como sinónimos, no son sinónimos. Por otra parte, cuando se habla de comunicación de masas, el apunte hace referencia a la cultura occidental, aunque la cultura de masas es hoy por hoy propia, característica de la cultura global, tanto de Occidente como de Oriente. También el apunte habla de las sociedades desarrolladas, pero las sociedades desarrolladas,
que se ubican mayormente en el mundo occidental, en el hemisferio norte, también va a tener la comunicación de masas sumamente relevancia en las sociedades menos desarrolladas, en los países en vías de desarrollo del hemisferio sur. Es decir, que del hemisferio norte al hemisferio sur, de occidente a oriente, esta comunicación de masas va a tener un rol central y sumamente relevante en la historia de la cultura. Por lo cual su estudio es una cuestión de primer orden. La centralidad de los medios de comunicación y la tecnología. La centralidad de los medios de comunicación y de las tecnologías asociadas a ellos es la punta de lanza de un largo proceso de transformación social que caracteriza a la cultura occidental. Atañe a las formas de la vida social, a la constitución del individuo, a la economía de mercado, al orden político, democrático y en general a la especificidad de la relación sujeto-colectividad de las sociedades desarrolladas. Como dije antes, también las sociedades en vías de desarrollo. También va a tener un rol relevante en economías centralizadas como la que puede haber en China, o gobiernos totalitarios no democráticos como de pronto prevalecen en algunos lugares como puede ser Corea del Norte o Rusia o Cuba, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación y la tecnología sean sumamente relevantes en la constitución de las nuevas formas sociales y en la institucionalización de un determinado orden político de acuerdo a las características de los agentes que intermedien, que dominen esos medios de comunicación. En relación a los orígenes de la sociedad de masas, Aguado Tejón lo plantea en el siglo XV. En el siglo XV los orígenes de ese proceso de transformación que se corresponden a grandes rasgos con la gestación y desarrollo de la modernidad. La progresiva laicización de las estructuras sociales, es decir, las culturas laicas fuera de la iglesia, la aparición y auge de la burguesía y el comercio, la aparición del individuo ciudadano y de los primeros estados-nación, colonización y despegue del desarrollo tecnológico, consolidación de la epistemología científica. Recordemos que en 1492, un hito histórico sumamente importante, Colón descubrirá América. En el siglo XV aparecen los estados-nación. En el siglo XV, esta aparición de los estados-nación ligado a los reinos europeos, van a ir a la conquista a través de un sistema de colonizaje de las costas de África, de Asia, de Oceanía y de América. La colonización va acompañado de desarrollo tecnológico y esta epistemología científica que de alguna manera busca el conocimiento a través de la ciencia en un supuesto de poder lograr el ser humano el saber sobre todo a través de justamente el método científico. Aparece en todo este contexto un nuevo sujeto social que es la masa, que es algo transformado, sumamente transformador. El proceso de la modernidad desemboca en una época de profundos cambios en la forma de vida, especialmente durante los siglos XIX y XX, cuyo punto de inflexión lo constituye la aparición de un nuevo sujeto social, la masa. El concepto comienza a perfilarse prácticamente desde principios del siglo XIX y supone el centro de una creciente preocupación intelectual por el curso de las transformaciones sociales de la época. Pensemos, 1776 aparece la independencia de Estados Unidos,
1781, 89, perdón, 1789, eh, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. En este movimiento de los grandes colectivos sociales, en esta aparición de la masa, este, sumamente transformadora, instrumentadora de transformaciones sociales como puede ser la Revolución Francesa, surge también la preocupación intelectual por este nuevo sujeto social. El auge tecnológico y el mito del progreso son los que de alguna manera acompañan esta transformación. La tecnología se convierte en el gran protagonista de la vida social en las grandes urbes del siglo XIX y XX. El auge tecnológico y el mito del progreso producen también transformaciones en el mundo y la vida social. El aspecto más visible lo constituye el paso de una orientación de la vida social hacia el pasado a una marcada orientación de la vida social hacia el futuro. Primero quiero recordar que en 1776 Adam Smith va a escribir La riqueza de las naciones. Va a plantear el modelo capitalista desde un punto de vista científico y va a plantear la importancia del individualismo a la vez que la importancia de la especialización y el desarrollo del capital y de las tecnologías. En ese desarrollo tecnológico hay una promesa de progreso, una promesa de superación de las propias posibilidades de la nación y de la humanidad en general a través de un concepto que se va a denominar la mano invisible, pero que orienta a la vida social y que apela a perseguir ese futuro, olvidándose de alguna manera del pasado. Luego, en mi presente, en nuestro presente, yo creo que la vida ha cambiado un poco respecto a esa orientación al futuro. Yo creo que actualmente lo que predomina en el discurso mediático es el vivir aquí y ahora, el vivir el presente, algo que lo pueden percibir ustedes en distintos medios masivos de comunicación que repiten esta misma consigna de el vivir el presente y la importancia del éxito aquí y ahora, olvidando el pasado y olvidando el futuro. Yo creo que lo que ayuda un poco el contexto es la idea de cambio climático, el punto de no retorno que puede significar el cambio climático y una mirada hacia un futuro ya no tan positivo o para nada positivo que se planteaba a fines del siglo XIX con el desarrollo de la ciencia, sino más bien de una sociedad que está llegando a sus límites de supervivencia. En ese sentido, se prevalece ese discurso de vivir el presente. Es, por otra parte, importante reflexionar sobre el fenómeno de masas que surge en el siglo XIX en relación a tres ámbitos. Las convulsiones políticas, lo que mencioné antes, de la toma de la Bastilla, de este nuevo sujeto social que son las masas, en las que la participación multitudinaria del pueblo se presenta como decisiva, transformadora, sin lugar a dudas. Por otra parte, las transformaciones económicas en relación a las teorías de la alienación, el trabajador como alienado, mirado por Marx, también advertido por David Ricardo, y ese trabajo, esa teoría de la alienación que también tiene que ver con nosotros mismos, en donde nuestra realidad, en el trabajo y demás, empezamos a sentir que no somos verdaderamente protagonistas de nuestra vida, de nuestras decisiones. En paralelo, aparecen los nuevos espectáculos y los medios de comunicación que prefiguran un nuevo tipo de público, un nuevo tipo
de audiencia que busca la evasión y el entretenimiento. Las reflexiones respecto a la conceptualización de las masas va a tener diferentes puntos de reflexión, de miradas. Durkheim plantea con preocupación que el cambio radical en la conducta de los individuos hacia las motivaciones irracionales inmediatas y atávicas se va a ir constituyendo a través de este concepto de sujeto de masas. Por otra parte, Gustave Le Bon, que analiza las experiencias de la Comuna de París en 1871, previo a la Revolución Francesa, publica en 1895 Psicología de las masas. En él plasma esa concepción negativa de la masa caracterizada por la irracionalidad, el esquematismo simplista, el dogmatismo, etc. A su vez, Gabriel Tarde es el primero en establecer una relación entre la masa y los nuevos públicos, anticipando el papel central que los nuevos medios, la prensa masiva, no la prensa que existía ya antes, que tenía que ver con las élites, con determinados grupos intelectuales, sino una prensa que llega a grandes públicos, el cine, la radio, juegan en la homogeneización de las conductas de la masa, a través de la fascinación y la imitación. Sientan las bases de lo que será una tradición crítica de los medios como herramientas de manipulación y control que llegan hasta nuestros días. Es decir, Gabriel Tarde como uno de los precursores en esa mirada crítica de los medios de comunicación como manipuladores de los grandes públicos. También desde la sociología y las filosofías políticas, también desde allí se observa a la vez con desconfianza y con interés el fenómeno de masa. Esta dualidad entre desconfianza e interés tiene que ver con, por un lado, la irracionalidad, la simplificación, la acción instintiva de las masas, pero por otra parte el poder transformador de este nuevo sujeto social. En ese sentido, Graham Wallace llama la atención sobre la creciente importancia del factor emocional en las relaciones sociales. Y este factor emocional es algo que va a apelar sumamente de manera reiterada la publicidad, la comunicación empresarial, donde se apela a la emoción, se apela también al entretenimiento. Wallace también plantea la relevancia de los prejuicios, de los instintos y los argumentos emotivos en la actividad política, que es lo que va a estar claramente dentro del discurso de los grandes aparatos de promoción y publicidad de los equipos de difusión de los nacionalsocialismos de Europa. Existe, por otra parte, preocupación por la masa, ya que esta desencadena una doble reacción. Desde un lugar, la corriente elitista va a vincular la concepción negativa de la masa. En la sociología, la política se preocupa por el papel de las clases dirigentes y cultas, como que las masas son un actor irracional, instintivo, simplificador, dogmático. Por otro lado, desde otra mirada, las corrientes revolucionarias advertirán a las masas como a través de su mirada del potencial transformador y revolucionario, a través de la mirada de la masa como un lugar de fuerza y de poder. En este caso, la corriente revolucionaria asume una concepción positiva y rupturista de la masa, tomando del marxismo la idea de masa como fuerza social.
Por otra parte, en 1921, Sigmund Freud publica Psicología de las masas. En este libro, la masa aparece así caracterizada como encarnación del inconsciente colectivo, exenta de la presión de la norma, de la ética o la ley. La masa se muestra irracional, regida por sus deseos inmediatos, salvajes, un fenómeno social que permite la liberación individual del peso de las normas sociales, una válvula de escape de la presión civilizadora. La masa, en el sentido más radical de concepto, lo podemos ligar con el concepto de manada, esa manada que asesina a un joven en Villa Gesell, esa manada que asesina o que viola a una mujer. Este concepto de irracionalidad ligado también al abandono de la racionalidad o al dejarse estar en la irracionalidad del grupo, este, como escape a ser parte de una sociedad civilizada. También critica o tiene una mirada sumamente crítica y negativa al concepto de masas Ortega y Gasset. En su artículo Masas y en la Revolución de las Masas que publica Ortega y Gasset en 1930, plantea la masa como una patología social, una enfermedad, y traza un perfil desolador del hombre masa, ese hombre masa aislado, carente de autoestima, anónimo, conformista, pasivo, sin cualificación intelectual. Es un ser irracional que no piensa. Anticipa el poder de la masa y presiente las convulsiones sociales que agitarán la Europa de las dictaduras masas. Lo que me refería antes de los movimientos nacionalsocialistas como el nazismo en Alemania de Hitler, el fascismo de Italia en la Italia de Mussolini o el franquismo de España. Otro punto de reflexión, de análisis respecto a las masas es el que plantea Elías Canetti, que analiza las masas desde de una característica, es decir, lo plantea como con orígenes muy anteriores a lo que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la caza, la acción como, como de pronto hacen algunos animales depredadores pequeños que trabajan en colectivo para acorralar a la presa. La defensa, la conquista, la fiesta, la justicia y la religión. Sumamente importante la mirada de Elías Canetti en relación a las religiones, eh, el análisis que hace de religiones como la religión judaica, católica, protestante, musulmana. A diferencia de Freud, que Freud vinculaba la masa en relación al eros, al deseo, eh, Elías Canetti vincula al concepto de masa con el concepto de poder. Eh, Así, para ir cerrando el concepto de lo que es la masa social, eh, para caracterizar a esta es importante determinar caracteres neutros, como que la masa social es un conjunto multitudinario y disperso de individuos, es un conjunto desestructurado, carente de identidad propia, reconocible, no genera pertenencia. La cohesión de la masa es emocional y tiene ausencia de perspectiva temporal, es de composición heterogénea, pero las conductas de la masa son homogéneas. Es decir, la heterogeneidad nos hace olvidar de nosotros mismos, de nuestros principios, de nuestros valores, y nos dejamos estar en las conductas irracionales de la masa. De ahí, bueno, va a aparecer la concepción negativa en relación a que la masa social es alienante,
instintiva, irracional, manipulable, simplificadora, sumamente llena de prejuicios, dogmática, carente de conciencia histórica, bajo nivel cultural, irresponsable y infantil. En contraposición a esta mirada negativa, hay otra concepción de la masa como una concepción positiva, y se plantea la masa como antielitista, instintiva, imprevisible, renovadora, irreprimible, creativa, asociada a la cultura popular, coherente, transformadora y juvenil. Bueno, ya habíamos hablado en clases anteriores de la Escuela de Frankfurt y los deterministas tecnológicos. Todos coinciden desde distintas líneas de análisis en el poder transformador de la masa, y no solo por la transformación económica, sino de las formas de vida social. Por lo cual aparece, en consecuencia de estas transformaciones sociales y de este nuevo sujeto social que es la masa, una profunda transformación cultural. Y esa transformación cultural constituye lo que se llama la cultura de masas, que se vuelve en un objeto de análisis en sí mismo, sumamente interesante, en particular para quienes comunicamos o buscamos trabajar profesionalmente en esa comunicación con grandes colectivos sociales. A nosotros, desde nuestra profesión, si es que queremos dirigirnos a los grandes públicos, desde nuestros ámbitos profesionales, nos es sumamente importante reconocer las características intrínsecas de esa masa, de ese nuevo sujeto actor social, que si bien es irracional, responde a las emociones, responde a una serie de lógicas diferentes a las del individuo o a las de las élites o de determinadas comunidades como eran las comunidades rurales, etc. El desarrollo de las nuevas formas de vida urbana y la aparición de la masa a finales del siglo XIX introduce importantes cambios en esta dinámica cultural. Recordemos que en el siglo XVIII aparece la revolución agrícola. Adam Smith escribe en 1776 La riqueza de las naciones, sienta con ese libro las bases del liberalismo económico, sienta las bases del capitalismo y del pensamiento de que el desarrollo individual favorece el desarrollo colectivo a través del concepto de mano invisible, y afirma la importancia del desarrollo tecnológico. En ese desarrollo tecnológico van a aparecer la fotografía, el cine, la prensa masiva a través de la mejora en optimización de los linotipos y los medios de producción de prensa gráfica, que para poder acercarse a los grandes públicos, y la aparición de la radio y la TV, todos en conjunto, que van a conformar o dar lugar a un nuevo ámbito cultural caracterizado por la amplitud de su público y por la aparición de nuevos géneros, soportes, temas y lenguajes estéticos, que tienen que ver con la construcción de esta cultura de masas. El sujeto masa no se parece en nada a los sujetos sociales que habían caracterizado a las formas culturales anteriores. El individuo, en el caso de la cultura de élite, el grupo o la comunidad, en el caso de la cultura popular. El sujeto masa impone unas nuevas condiciones al producto cultural, que se resume en la democratización del gusto y una naturaleza paradójica en cuanto a su valor social. Hablamos de paradójico porque incluye a la vez uniformidad e individualización, es decir, como cuestiones antagónicas que aparecen juntas. La propia dinámica del mercado impone también nuevas condiciones de productos culturales. La cultura debe seducir y al mismo tiempo debe aportar valor de cambio, el consumo cultural como rasgo de identidad.
Nace así la cultura de masas como un proceso de absorción y transformación de la cultura de élite y de la cultura popular en las condiciones económicas y sociales de la sociedad de masas. El factor decisivo de esta transformación es que en la cultura de masas se unifican lo cultural, lo tecnológico industrial y lo económico. Con la cultura de masas nace el consumo de cultura y la industria cultural. Sin lugar a dudas, esa sociedad capitalista defendida o propiciada desde Adam Smith, también por David Ricardo, van a propender a un nuevo tipo de sociedad que vamos a hablar de sociedad de consumo, que va a consumir un nuevo tipo de medio de comunicación, que es ese medio de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas van a responder a la exigencia de estos grupos masivos y a la construcción de esa cultura de masas. La economía de la cultura en la sociedad de masas propicia una politización de la cultura. La cultura pasa a ser un valor de identidad social y un aspecto importante en la vida social. Y aparecen obviamente las industrias culturales acompañando esto. Es importante que los medios de comunicación van a tener una doble función. Por un lado van a ser productores, pero también a la vez van a ser difusores de la cultura de masas. Y en esa cuestión de productores y difusores van a encontrar, van a trabajar en una serie de relaciones paradójicas en relación a la producción, a los contenidos que difunden y al consumo de sus productos. En relación a lo paradójico de la producción, va a haber una aparición al mismo tiempo de un valor económico frente al valor estético. Una cuestión de uniformización a la vez de una singularización. Una cuestión de repetición a la vez de la novedad. Una cuestión de la personalizada y anónima. Una producción personalizada y anónima. Estas cuestiones lo vamos a ver en el video siguiente al de la clase de hoy. Por otra parte, en relación a los contenidos, la fantasía y el realismo se van a ir confundiendo. La fantasía trata de ser realista y el realismo trata de ser fantasioso y viceversa. La emoción y la racionalidad como elementos contrapuestos pero que aparecen al mismo tiempo, al igual que la proximidad y la distancia, la espontaneidad y la planificación. En relación al consumo, el consumo es individual y colectivo a la vez, es local y global, pasado y presente, personalizado y anónimo. Este mestizaje de elementos contradictorios o paradójicos es típico de la cultura de masas y la generación de contenidos, la producción y el consumo a través de los medios masivos de comunicación. La cultura de masas se caracteriza por una tensión constante entre individuo, masa, razón, pasión, contención, exceso. En lo relativo a los sujetos sociales, la cultura de masas oscila en una relación contradictoria entre la individualidad exacerbada, individualismo, y la colectividad consagrada. Construimos estereotipos, perseguimos ídolos, generamos estéticas emblemáticas a las cuales perseguimos como modelos y consagramos un colectivo, una masa que está orientada en esos estereotipos. Los sujetos sociales en las culturas de masas aparecen caracterizados por el nihilismo, que tiene que ver con el no creer, el entender que de alguna manera se nos está engañando.
La sensación de irrealidad redunda en una conciencia latente de falsedad de las cosas. El resultado es la sensación de vivir en una lógica permanente del como si. Es decir, aceptamos que, pero entendemos que no es así. El orden político, las interacciones, parecen funcionar como apariencias de lo que debería ser. El nihilismo es parte característica de esta cultura de masas y que creo yo que es una de las cuestiones que hace a las políticas y a las democracias, a la falta de participación, al descreimiento general. En paralelo está el hedonismo, que tiene que ver con el goce, con el deseo, la economización del mundo social y el desarrollo de la economía de consumo, en el contexto del ocio como valor, hacen posible una profunda reorientación de la vida cotidiana del individuo hacia el deseo o el disfrute, el entretenimiento, el show, el espectáculo. Ya no solo se comercializa la propiedad de los productos como condición para el disfrute de sus cualidades o ventajas, sino que se comercializa directamente su uso, el acceso a su disfrute. El hedonismo es algo característico que va acompañado del narcisismo, que es el amarse a sí mismo. Narciso, que se mira en el agua y se enamora de sí mismo. La cuestión del narcisismo como característica del individuo en la cultura de masas aparece, a su vez, estrechamente ligada con la disolución de sujetos sociales e instancias de socialización intermedia entre el individuo y la colectividad, desestructuración de los grupos primarios en función del individuo. Ya estoy interesado por mi propio éxito y ya no me interesa la lucha de clases. Se niega la importancia del colectivo y se hace referencia al éxito personal. El fracaso como individual, el éxito como individual es lo que prima en esta sociedad narcisista. Aparte va acompañado de la formalización que se apoya en la uniformidad y la estandarización de las formas expresivas. Aparece como requisito característico de la cultura de masas. Este aspecto de formalización, unido al de la difusión masiva, provoca que los relatos e imágenes a través de los cuales los individuos y las colectividades reflejan su identidad estén formalizados. Un sistema característico de esta formalización lo encontramos en la importancia creciente de los estereotipos y las simplificaciones, la construcción de ídolos, la construcción de referentes que van a dar de alguna manera marco a nuestra creencia de valores. En esta formalización tiene también su, su componente o su socio, de alguna manera, por decirlo de una manera un poco economicista, la cuestión de la pasividad. Porque nosotros, como consumidores de esta cultura de masas, tomamos un rol de alguna manera pasivo. La pasividad es una de las características distintivas de las masas. Es la pasividad, la concepción del mundo como un contexto de oportunidad para el disfrute individual, repercute en una creciente mitigación de la responsabilidad. Nos dejamos en el hacer de los demás. Nos, nos sentimos fuera de la toma de decisiones, nos ponemos desde un lugar de ser espectadores de lo que sucede en el mundo. De la conciencia de participación dejamos que sea la comunidad, el colectivo, quien tome las decisiones. Entre otros aspectos, plantea una importante crisis de la concepción comunitaria del orden social y una creciente suspicacia con respecto al control y la manipulación. A la vez está el concepto de aislamiento, que para nosotros, creo yo que estos 2 años de pandemia se fortaleció aún más. La paradoja de la sociedad globalmente interconectada es que sus individuos se aíslan unos de otros. Así
tal es así que yo puedo conocer a alguna gente a quien conozco bastante, que vive en Australia, que vive en Madrid, que vive en España, que vive en Panamá o, o en otros lugares del mundo, y no conozco al vecino que está puerta por medio de mi departamento, en el edificio donde vivo. Esto es el aislamiento, es una paradoja en relación a una sociedad altamente interconectada, donde todos estamos de alguna manera aislados. Que tiene mucho que ver con esta cuestión que habíamos mencionado antes de la alienación. Por otra parte, los desarrollos tecnológicos facilitan la implosión de los espacios públicos en espacios privados. La habitación se convierte, a través del ordenador o de la televisión, en una cafetería, un foro político, una biblioteca, un museo, unos juegos de salón o un centro comercial, o un aula, como tiene que ver hoy. Van a estar viendo la clase, en el momento que estén viendo esta clase, a través de una situación aislada, y un acercamiento del aula a través de sus ordenadores o su teléfono celular hacia sus hogares. Hay también una pérdida de autenticidad, el simulacro y la lógica del como sí, que habíamos hablado antes del nihilismo. La sensación de pérdida de autenticidad es característica del desarrollo de la cultura de masas y por extensión de los medios de comunicación. Se transfiere esa pérdida de autenticidad a los medios de comunicación. El problema de la pérdida de autenticidad aparece estrechamente relacionado con la cuestión del nihilismo, nada es lo que parece ser, así como la naturaleza fuertemente formalizada, tipificada de la forma de vida social. Hay, como ya habíamos mencionado antes, una fusión entre realidad y ficción. La fusión entre las categorías de realidad y ficción, entre la cultura de masas y los medios de comunicación, tiene como base una dinámica inicial de exportación-importación de códigos expresivos. ¿A qué refiere esto? Se experimenta con géneros realistas que incorporan códigos expresivos ficcionales y, a la inversa, géneros ficcionales que incorporan códigos expresivos realistas, que conduce a una homogeneización del imaginario sociocultural. Es decir, la ficción pretende ser real, la realidad pretende ser ficción. Y lo vemos en determinados noticieros que dramatizan las noticias, o programas televisivos de entretenimiento que buscan darle veracidad, el realismo a sus presentaciones. A la vez de esto está la hipervisibilidad, el desplazamiento de la fuerza expresiva del significado de la técnica de representación del fondo a la forma. La compulsión de ver asociada por algunos autores con el voyeurismo que tiene que ver con la persona que se ubica desde el lugar de observador para espiar la intimidad del otro o de los otros. Ese voyeurismo invade los espacios privados y los ritos íntimos de la vida social, extiende el foro público más allá de sus fronteras normativas y plantea serie de cuestiones en relación a la identidad individual y colectiva. Esta hipervisibilidad hace que nosotros expongamos a través de WhatsApp nuestros estados de ánimo, expongamos a través de las redes sociales nuestra intimidad. Hay un canal de televisión europea que tiene un programa que se llama Reporteros y que propone a su auditorio que sean los constructores de la noticia a través de transmitir desde sus celulares los testimonios de sus vivencias de sucesos de sus países de origen, de sus lugares de origen. Y esto es sumamente importante porque nos exponemos. La hipervisibilidad tiene que ver con algo propio de esta cultura de masas. Para ir cerrando,
hay que entender que los medios de comunicación son un resultado de la dinámica de la propia cultura de masas. Es decir, los medios de comunicación eh, construyen la cultura de masas, pero son resultado de la cultura de masas. Constituyen el principal crisol de mezcla entre lo económico, que tiene que ver con la producción, la planificación, la comercialización de servicios y valores, con lo tecnológico, que son el soporte que da pie a los medios de comunicación, y también con lo práctico, que tiene que ver con la capitalización del valor de la imagen, con la necesidad de responder a lo que el auditorio quiere, y lo cultural en relación a la difusión de productos culturales, de valores, de estilos y estéticas y visiones del mundo social. Por la naturaleza masiva de la difusión de sus productos y servicios, y por la naturaleza universal y estandarizada de sus formas de organización, gestión y producción, los medios de comunicación juegan un importante papel en el desarrollo y consolidación de las culturas de masas. Vuelvo a repetir lo que mencioné antes. Los medios de comunicación son producto de la cultura de masas, pero los medios de comunicación a la vez son un actor protagónico de esta consolidación de cultura de masas. La globalización no es solo una cuestión económica, sino profundamente sociocultural. Se asocia con la dinámica de homogeneización cultural. Vamos entonces a analizar la convergencia tecnológica en relación a los desarrollos tecnológicos que dan pie a estos medios de comunicación. Presupone e implica una integración cada vez mayor de los contenidos y de los procesos de producción, hasta el punto de que en el terreno de las nuevas tecnologías de la comunicación se vaticina una desaparición de la concepción tradicional del medio, basada en el soporte tecnológico. El medio, como la radio, la televisión, la prensa gráfica, y hoy por hoy hablamos de los multimedios, como puede ser el grupo Clarín, con canales de televisión, de aire, como Canal 13, de cable, como puede ser TN, medios periodísticos gráficos, como puede ser el diario Clarín o la revista Olé, también centros culturales. Por otro lado, el grupo Octubre, que tiene la gestión del diario Página 12, la gestión de Canal 9, también muchísimas radios y canales de cable que son parte de ello, conjuntamente con eh, determinados productores culturales y centros culturales que conforman estos metamedios, que fusionan las capacidades y recursos de la prensa, la radio, la televisión y otros sectores culturales. Esto es sumamente importante del tiempo que vivimos. La industria cultural que surge de ello, los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, forman ya parte indisociable de la industria cultural. Se nutren de sus productos, participan en la gestión, en la producción y difusión de contenidos, y en última instancia se integran en las estrategias productivas comercializadoras de las industrias culturales. Operan como medios de producción y difusión de los productos básicamente orientados al entretenimiento. A su vez, la concentración y globalización económica y cultural. El proceso de concentración e integración empresarial no solo atañe a los grandes conglomerados de la industria cultural, sino que extiende a la alianza entre contenidos y tecnología de la transmisión. Los medios tradicionales se disuelven en el catálogo general de dispositivos de producción de industria cultural, cada vez más caracterizado por la concentración, la transnacionalidad y la globalización. Es por ello que vale la pena destacar que la gran mayoría de los contenidos mediáticos no son informativos, sino persuasivos y de entretenimientos. Nosotros, como comunicadores de empresas como puede ser un hotel, lo que buscamos es la persuasión, y la estrategia para la persuasión va a ser
el entretenimiento. Es más importante entretener y persuadir que informar. Los medios de comunicación son empresas sometidas a la dinámica del mercado de consumo de masas, cuyo principal capital lo constituyen sus audiencias. Es decir, el tener audiencia hace a la vida, a la sostenibilidad económica de los medios de comunicación. Por último, la tendencia de los medios es cada vez más la de autorreferencia, tanto en el terreno del entretenimiento como en el terreno de la información. Hablan de lo que se habla en los medios. De esto surgen programas de televisión que hablan de otros programas de televisión. Teniendo en cuenta los factores que mencionábamos antes, junto con la creciente orientación de los productos en general de la cultura de masas hacia todo aquello que tiene que ver con la emoción, la intensidad, la experiencia inmediata y el disfrute del espectador, se plantean características de la cultura de masas ligadas a la sociedad del espectáculo, al show business y al entretenimiento. El espectáculo en relación a la fascinación, a la satisfacción de los deseos, implica la fascinación, la ausencia de la perspectiva temporal, la implicación del espectador sobre el principio de participación del público, en donde nosotros nos convertimos en hacedores de la noticia y donde exponemos nuestras propias intimidades. La pasividad para el público del espectáculo es hacer, como puede suceder y es frecuente cuando miramos un partido de fútbol, la hinchada dice ganamos un partido, pero en realidad son espectadores no partícipes del match, de del partido como jugadores del fútbol. También el desplazamiento del significado por la técnica de realización. La fascinación del espectáculo no se basa tanto en el qué, sino en cómo de la producción y la realización de contenido es más importante. Todo el aparato que acompaña al espectáculo, que de pronto la producción musical en sí misma, si hablamos de una puesta en escena de un grupo musical. También se apela a la simplicidad y al esquematismo. En relación a una base experimental, el espectáculo apela a y se constituye en experiencia directa del público. Más que contemplarse, el espectáculo se experimenta, se vive. Si voy a un show, a un recital, y digo, yo he estado ahí, yo viví esto, lo vuelvo a ver en televisión y digo, yo estuve ahí, y trato de encontrarme dentro del auditorio, esa base experimental que es emotiva, que nos hace sentirnos pertenecientes de ese espectáculo. El espectáculo se funda en la emoción inmediata del espectador. También la vivencia espectacular es esencialmente transferible a otros ámbitos de la experiencia cotidiana. Para ir cerrando entonces, sobre la base de estas premisas, es ciertamente posible argumentar que tanto los contenidos informativos como los contenidos persuasivos, que tienen que ver con la publicidad, y por supuesto los contenidos de entretenimiento asumen cada vez con mayor frecuencia la forma de espectáculo. Y nosotros, como comunicadores de las empresas, tenemos que tener en cuenta en esto, la persuasión, el entretenimiento, la construcción del espectáculo. Somos partícipes de una u otra manera del mismo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido suficientemente clara. Les agradezco su atención. Ya les digo, en la brevedad tendremos la segunda parte de esta clase. Muy buenas.